Venezuela hoy 31 de mayo del 2019. Colombia repartirá en el país las donaciones que Estados Unidos envió para Venezuela, cual el gobierno usurpador no dejó pasar. Un poco más de 3 meses después de la caravana de ayuda con la que la oposición a Nicolás Maduro quiso hacer llegar cientos de toneladas de donaciones estadounidenses a Venezuela. El gobierno de Colombia decidió que esa ayuda será repartida en su territorio. Los alimentos, medicinas, accesorios de aseo y otros productos que estaban almacenados desde febrero en la ciudad fronteriza de Cúcuta Norte, serán repartidos entre venezolanos en Colombia y poblaciones colombianas en condición de necesidad. Es la mejor opción para el pueblo. Así lo anunció la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Economía de Venezuela empieza a despertar, hay una señal. Hay escepticismo ante la poca credibilidad que a estas alturas tiene el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Cuando el Banco Central de Venezuela publicó sorpresivamente la noche del martes años de datos económicos en su sitio web. La información más llamativa fue la desaceleración de la hiperinflación este año. Los venezolanos se burlaron de inmediato ante tal noción y el escepticismo desde luego se entiende, dada la poca credibilidad que a estas alturas tiene el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Lo extraño es que el informe del Banco Central en realidad parece estar en lo correcto a grandes rasgos. La inflación se está desacelerando. No solo refleja eso el índice café con leche de Bloomberg. La tasa anual se redujo a 99.900% frente al 224.900% de fines del año pasado. Sino que también lo hace el mercado de divisas, donde el ritmo de la caída del bolívar frente al dólar ha disminuido notablemente. Economistas locales que estudian de cerca la inflación comentan que el régimen de Maduro propiciado esta desaceleración en gran medida al obligar a los bancos a traspasar enormes cantidades de efectivo. O al Banco Central. Esto les ha impedido otorgar créditos a personas que normalmente los usan para comprar dólares en el mercado negro y, en el proceso, aportar a la espiral hiperinflacionaria. La restricción monetaria brutal de hecho ha moderado la inflación, explicó Omar Zambrano, economista de Caracas que ofrece servicios de consultoría. Casi nadie había pronosticado tal cosa en Venezuela este año. La mayoría de las proyecciones en realidad hablaba de un aumento espectacular de la inflación a medida que el país socialista avanza hacia su 6º año de colapso económico. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyectó una tasa de 10 millones % antes de 2020. Lo propio hizo Fitch Ratings. No obstante, pocos parecen creer que esta tendencia actual de desaceleración se mantendrá. De acuerdo con analistas. En un país que ya vive una crisis humanitaria, el malestar económico inducido por la nueva política de la autoridad monetaria es demasiado extremo para mantener el plan vigente por mucho tiempo. Además, indican que la causa subyacente de la hiperinflación, la impresión de bolívares para financiar un déficit presupuestario gigantesco, permanece intacta. El gobierno sigue imprimiendo dinero porque no tiene opciones para financiar legítimamente el déficit, planteó Zambrano. Surge el misterio sobre qué causó que el gobierno publicara repentinamente el martes años de datos. Hay teorías, como la idea de que la medida es un intento de evitar sanciones del FMI, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto. Hace años, Maduro detuvo gradualmente la publicación de datos cuando la economía comenzó a desplomarse tras el colapso del petróleo, la mayor exportación del país. Los nuevos datos del gobierno cifran la tasa de inflación mensual en 34% en abril, una baja notoria frente al máximo de 197% de enero. También muestran que la economía se contrajo un impactante 23% en el tercer trimestre de 2018, una tendencia que probablemente no ha hecho más que empeorar desde entonces. Lograron su objetivo de contener el colapso del bolívar a costa de una economía más pequeña y más precariedad, comentó Gencal García, director de la consultora econométrica, con sede en Caracas. Dudamel no convocó a un jugador de cuadrangulares, los 23 jugadores de Venezuela.
La Vinotinto ya tiene todo listo para la Copa América y están definidos sus convocados. La selección de Venezuela, a cargo de Rafael Dudamel, ultimó detalles para la Copa América y confirmó los 23 futbolistas que estarán peleando en Brasil por el título. Una ausencia, que no se tenía planeada, era la del jugador de Tolima, que finalmente no fue convocado. Luis Cariaco González no hará parte de los 23 futbolistas que integran la Vinotinto, por lo que podrá disputar el último partido de los cuadrangulares con su club y, en dado caso, la posible final de la Liga enero de 2019. Luis Manuel Seijas, de Santa Fe, Fernando Aristeguieta, de América y Wilker Fariñez, de Millonarios, sí están entre los convocados para luchar por el título en Brasil. Los jugadores, Escarlata y Embajador, no podrán estar en el último juego de cuadrangulares ni, en dado caso, una posible final. ¿Qué se negocia en Venezuela? Y otras preguntas incómodas. Hace poco tiempo se hizo público que en Europa representantes del chavismo y su oposición política en Venezuela, comenzaron un proceso de acercamiento con el auspicio del gobierno noruego. Este paso incorpora un elemento nuevo a la dinámica política venezolana de los últimos meses. Caracterizada por la confrontación permanente, ambientada en una retórica belicista, en la cual se han involucrado activamente a terceros países. Esta semana se volvieron a reunir en función de esta dirección, lo que genera expectativas, no solo entre los vivimos en el país, sino entre aquellos que siguen de cerca nuestra realidad. El acercamiento, el diálogo o la negociación entre actores políticos en Venezuela, como en cualquier otro escenario de confrontación, es un proceso complejo, donde se mezcla la ciencia y el arte. Se estila hacerlo en un terreno, con facilitadores y la discreción que las partes convengan. En virtud de lo anterior, primeramente es necesario interpelarse, porque se han hecho públicos los encuentros en Noruega. Como en política, toda acción es deliberada. Estimo que las partes estuvieron de acuerdo en revelar los encuentros. Aunque desde la vocería la oposición al chavismo las declaraciones se tornaron confusas, por no decir contradictorias en un primer momento. Se puede sostener que una razón para esta acción ha sido calibrar la aceptación, el rechazo o la duda de esta iniciativa en varios planos. En la sociedad venezolana en general y en los apoyos a cada actor político. En la sociedad política y en ella los sujetos ubicados en cada bando del conflicto, en la comunidad internacional y los aliados de cada actor en disputa. Si se es observador, se constatará que las partes son prudentes sobre el tema. En este momento es propicio formularse otras preguntas sobre un eventual proceso de negociación entre los actores políticos en disputa, que en este contexto pueden ser incómodas, pero nos ayudaría a comprender el estado actual de cosas en esta dirección. En este artículo se abordan solo 3 interrogantes claves. ¿Quiénes negocian? ¿Qué se negocia? Y finalmente, ¿es un buen momento para negociar? Se advierte que ahondar en las respuestas lleva irremediablemente a otras preguntas, que solo se podrán ir respondiendo en la medida que los acontecimientos se vayan dando. En relación a la primera pregunta, ¿quiénes negocian? Encontramos por un lado al chavismo, que en este momento podemos caracterizarlo como un conjunto de actores políticos que organizativamente actúan de manera monolítica. Gracias a que las disidencias han sido sistemáticamente purgadas, dejándolas en una condición de orfandad, y la dirigencia tiene acceso a redes de privilegios en tiempos de crisis. El chavismo tiene un liderazgo reconocido por los grupos de interés que lo conforman, y a pesar de que existe una dinámica de confrontación en lo interno, no se observan cuestionamientos públicos significativos. Este sector, que asume el legado de Hugo Chávez, tiene un hilo discursivo en gran medida coherente. Aunque en los últimos tiempos se empiezan a evidenciar fracturas, fundamentalmente en lo relativo al ámbito económico. La base de apoyo del chavismo cuenta, a pesar de la crisis, con un bagaje simbólico y arreglos institucionales que generan lealtad a los fines del proceso revolucionario. Finalmente, el chavismo controla la orientación de las instituciones del Estado.
entre las que se encuentran el Poder Judicial, Electoral, Moral y Ejecutivo, donde se ubican las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, además de la Asamblea Nacional Constituyente. Suscríbete al canal Tu Mundo Ahora y activa la campanita, así no te perderás ninguna noticia de los hechos más importantes de Venezuela y el mundo. Recuerda que estamos sorteando $1000, gracias a Conectrónica. Comenta, yo participo, y suscríbete, entre más vídeos veas más oportunidades tienes de ganar. Buena suerte a todos.